En anteriores videos nosotros hemos realizado una deducción de reglas de derivación, pero tenemos que averiguarnos para qué sirven las derivadas. ¿Cuál es la utilidad práctica de las derivadas? En este video y en los posteriores videos, nosotros vamos a señalar algunas aplicaciones prácticas de las derivadas. Iniciemos. La primera aplicación es para poder elaborar modelos matemáticos de diferentes fenómenos físicos. Por ejemplo, aquí se nos plantea un pequeño problema. El problema dice: elaborar un modelo matemático para la caída libre de un cuerpo si tenemos las siguientes medidas en el vacío. Y nosotros vamos a ver cuáles son estas medidas, a crear una tablita aquí en este sitio para señalar en 3 columnas las diferentes medidas que se han hecho en el vacío con los objetos en caída libre. Construyamos acá un modelo de 3 columnas. Vamos a dar formato a tabla, tal vez con este de acá. Aceptamos. En la columna 1, nosotros vamos a señalar el tiempo medido en segundos. En la columna 2 vamos a señalar nosotros la distancia o la altura del cuerpo que se lanza en caída libre. Y en la columna 3 vamos a determinar las unidades de distancia. Abramos esto acá. Entonces, de acuerdo con las medidas que se han hecho en el vacío, todo cuerpo en el primer segundo cae una distancia o una altura de 4.9 metros. En el tiempo 2 segundos cae 19,6 metros de altura o de distancia. En el tiempo 3 cae 44,1 metros de distancia. Estos valores vamos a centrarlos para poder nosotros tener mayor orden en el asunto. Son medidas, es decir, si nosotros en el vacío lanzamos cualquier cuerpo con una velocidad inicial de 0, en estos tiempos ese cuerpo cae diferentes distancias que están acá. Si nosotros llamamos a la distancia 1, a la distancia en el tiempo 1 segundo, una unidad de distancia, nosotros decimos que cuando el cuerpo cae 4 unidades de distancia, el cuerpo en 2 segundos ha caído en realidad 19.6 metros. Y cuando el cuerpo ha caído 9 unidades de distancia, el cuerpo en realidad en 3 segundos ha caído 44.1 metros. Una distancia así. Este es el esquema. Sobre la base de este esquema, nosotros vamos a determinar un modelo matemático de este punto. ¿Qué nosotros decimos? Nuevamente vamos acá. Vamos acá. Entonces, podemos quizás trasladar estos datos hacia acá para nosotros poner una línea, 3 columnas acá. Correcto. Acá vamos a poner el tiempo. Aquí vamos a poner esto. Correcto. Y aquí vamos a poner esto. Acá esto. Y acá esto. Muy bien. Entonces, hemos visto que en la tabla del Excel, en la primera columna está el tiempo. En la segunda columna está la distancia representada por S, o la altura también. Y en la tercera columna vamos a poner las
unidades de distancia. Decíamos nosotros que en el primer segundo el cuerpo cae 4.9, en el segundo segundo cae 19.6 metros, en el tercer segundo cae 44.1 metros. Y esto traducido en unidades de distancia, decimos que si 4.9 metros es una unidad de distancia, en el segundo segundo caerá 4 unidades de distancia y en el tercer segundo caerá 9 unidades de distancia. Este es el cuadro que ya habíamos puesto en Excel. Muy bien. Nosotros vamos a determinar una función S en función del tiempo. Vamos a representamos a esto como la ecuación 1. Lo que es lo mismo, D1, nosotros determinamos S de t en función de t, es decir, con una función que contenga a t. Esto es lo que determinaremos. Habíamos nosotros dicho que esta tabla es la tabla número 1. Nosotros vemos que tiempo en segundos es la variable independiente, es decir, el argumento. Y distancia o altura del cuerpo sería S, sería la variable dependiente. Es decir, es como que si aquí tuviéramos en 1, y que sería igual a S, igual a f de t o f de x en 1. Ya por simple visualización podemos decir que S de t es proporcional, representaremos la proporcionalidad con el símbolo alfa, al cuadrado del tiempo. Sí, porque si nosotros elevamos al cuadrado cada uno de estos términos, nosotros obtenemos las unidades de distancia acá. Así, por ejemplo, si nosotros elevamos 1 al cuadrado, una unidad de distancia. Si elevamos 2 al cuadrado, 4 unidades de distancia. Si elevamos 3, 9 unidades de distancia. A esta proporcionalidad, que todavía no es una ecuación, la formulamos de esta manera. S de t es proporcional al tiempo elevado al cuadrado. Pero S de t vendría a darnos en unidades de distancia. Muy bien. Para nosotros transformar 3 en una ecuación propiamente dicha, nosotros debemos decir que S de t es igual a una constante, porque hay la proporcionalidad, por el tiempo elevado al cuadrado. Y esto es la ecuación 4. Por tanto, nosotros tenemos aquí que ya una ecuación en la cual se hace una relación entre la distancia y el tiempo, S en función de t. S sería igual a una constante k multiplicada por tiempo elevado al cuadrado. Ahora bien, nosotros vamos a recordar que la velocidad media es igual a delta y sobre delta x, que esto es igual a s o delta s sobre delta t. La velocidad media nosotros decimos que es igual
al gradiente ese que sería al incremento que se da a la distancia dividido por el incremento que se da al tiempo. Entonces, ¿qué decimos? Si representamos esto en términos de coordenadas para hacer una interpretación geométrica de esto. Construyamos acá un eje de coordenadas donde el eje Y vendría a ser S y el eje Y, el eje X vendría a ser tiempo. Es decir, vamos a buscar una función de S en función de t. Supongamos nosotros que la función S igual a f de t sea una línea, una curva así, en este sentido. A esta curva, por tanto, vamos a denominarla como S en función de tiempo, altura o distancia en función de t. Señalemos unos términos acá. Quizás abramos un poco más aquí la línea para poder ubicar acá esto. Abramos un poco más esta línea. El eje T, ¿no? El eje T. Ya. Vamos a señalar puntos acá, ¿no es cierto? Señalemos nosotros un puntito aquí que correspondería a un punto en el eje de las T, que estaría acá. Señalemos otro punto en la curva que correspondería a un punto que estaría en el eje T acá. Trazamos una perpendicular desde este punto al cual nosotros denominaremos como A hasta otro punto que se llamaría B. Trazamos esa perpendicular. En esta perpendicular, en este segmento de recta, nosotros vamos a señalar aquí un punto. Trazamos ahora una perpendicular al eje T que va desde este punto, al cual le denominaremos como C, hasta este otro punto, al cual vamos a denominarlo como D, de la siguiente manera. Y trazamos luego una perpendicular, una paralela al eje T que vaya desde el punto D hasta el punto E. De esta manera. Entonces, cuando nosotros hablamos de la velocidad media como un cociente entre la distancia entre delta S y delta T, ¿qué nosotros decimos? Que tenemos que primero localizar qué es S, dónde está S y dónde está T. En C, supongamos nosotros en C, el punto C que tenga las coordenadas T en el eje X y 0 en el eje Y. Por tanto, las coordenadas del punto D serán T en el como abscisa y F de 0 o F de T como coordenada Y en el eje de las ordenadas, como ordenada. Si esto es así, decimos que el punto B tendrá como coordenada en las abscisas T
más delta t, y como ordenada tendrá 0. Y el punto A, lo ponemos acá, tendrá como coordenadas en las abscisas t más delta t, y en las ordenadas f de t más delta t. ¿Listo? Y el punto E tendrá como coordenadas en las abscisas t más delta t, y ordenada será la ordenada de D, que sería f de t. Bien, ahora que ya están puntualizadas las coordenadas de los diferentes puntos colocados acá, cuando nosotros decimos que debemos encontrar delta S, nosotros tenemos que delta S no es más que el incremento que se da a la distancia cuando se hace un incremento delta t a t. Si un punto cualquiera se traslada desde C hasta B, nosotros hemos dado un incremento t a t, un incremento delta t a t. Entonces, por eso es que B tendrá como puntos t más delta t. Entonces, ¿qué decimos? S, en la ecuación que nosotros estamos viendo acá, S será igual a f de t, ¿no es cierto? S es igual a f de t. Por tanto, f de t sería la ordenada o la distancia entre D y C, o la distancia entre E y T. Pero cuando nosotros decimos que a T vamos a darle, al argumento vamos a darle un incremento delta T, es decir, trasladamos el punto desde C hasta B, entonces la ordenada también va, en este caso, a experimentar un incremento delta S. Repito, cuando nosotros a T damos un incremento delta T, tenemos esto, f de t más delta T. Vendría a ser aquí. Pero en la curva, localizar el punto A, tenemos que a S también darle un incremento cualquiera delta S. Es decir, en este caso, el punto A tendría como ordenada S más delta S. Y el punto B tendría como abscisa T más delta T. O el punto A tendría como ordenada f de t más delta t, que significa S más delta S. En otras palabras, la ordenada de E sería S. La ordenada de S más delta S sería f de t más delta t. Pero nosotros queremos determinar solamente el incremento que experimenta la altura, la distancia. Para ello, hacemos un artificio de álgebra, restamos a cada miembro de esta ecuación S, y entonces nos quedamos con f de t más delta t menos S. Así queda la ecuación del incremento de la distancia. La representaremos, si esto es 5, la representaremos como 6. De 1 y 6. Delta S será igual a f de t más delta t menos S que sería f de t. Nosotros, por tanto, hemos determinado el numerador
de la ecuación de la velocidad media. Pero geométricamente delta S, ¿a qué sería igual delta S? Delta S sería igual a f de t menos más delta t, que estaría aquí como ordenada de A, menos f de t, que estaría como ordenada de E. En otras palabras, sería igual al segmento AE. Vamos a representarlo nosotros con acá. Este segmento que está aquí, lo representamos en negro. Este segmento sería delta S. Este segmento. El segmento AE sería delta S. ¿Por qué? Porque el segmento AE es la diferencia entre la ordenada f de t más delta t menos f de t. Si nosotros dividimos esta ecuación, a la cual la representamos como 7, por delta t, el primer miembro se divide por delta t, y esto es igual a f de t más delta t menos f de t sobre delta t. Esta ecuación se representaría como la número 8. Observen que este cociente delta S sobre delta t en 5 es igual a la velocidad media. Es decir, de 5 y 8, nosotros decimos que la velocidad media en caída libre de este objeto al que dejamos caer en el vacío es igual a delta S sobre delta t, y esto igual a f de t más delta t menos f de t sobre delta t. ¿Ya? A esta ecuación la denominamos como 9. Por tanto, hemos nosotros determinado la velocidad media del cuerpo cuando se traslada en un tiempo determinado, desde 1 segundo hasta 3 o hasta 2. La velocidad media cuando se traslada y cae este cuerpo acá. Pero geométricamente, ¿qué hemos hecho? Hemos dividido, hemos hecho un cociente entre lo que decíamos acá, que esto es, decíamos nosotros que el segmento AE es delta S, y el segmento delta T sería esto. Sería el segmento ZB. Aquí está. El segmento CB sería delta T. Entonces, geométricamente nosotros hemos determinado un cociente entre una ordenada, delta S, y una abscisa, delta T. A esto nosotros le llamamos la pendiente, en este caso, de la secante de A. Secante es la recta que corta 2 puntos. Cuando nosotros hacemos el cociente entre delta S y delta T, obtenemos la secante, la tangente o la pendiente de la secante de S. La inclinación de esta recta secante vendría dada por este ángulo. Pero nosotros no queremos formular un modelo matemático con la velocidad media solamente. Tenemos que formular un modelo matemático para determinar no la velocidad media que existe cuando el cuerpo cae en el tiempo t, delta t, sino la velocidad instantánea, es decir,
¿Cuál es la velocidad en cada uno de los puntos de esta curva S igual a f de t? Es decir, nosotros queremos llevar a esta ecuación 9 al límite. Y así. Y así. Vamos nosotros acá. Ya hemos señalado y hemos dicho que la velocidad media, que es igual a delta S sobre delta T, hemos dicho que es igual a f de t más delta T menos f de t sobre delta T. Pero hemos dicho también que esta ecuación ya la trasladamos acá y de acuerdo con la anterior sería la ecuación 9. Esta es la ecuación 9. Vamos a llevar al límite a esta ecuación 9. Y así, por ejemplo, decimos que el límite de la velocidad media cuando delta t tiende a 0 es igual al límite de f de t más delta t menos f de t sobre delta t cuando delta t tiende a 0. Y esto, de acuerdo con la definición formal de derivada, no es más que la derivada de S con respecto al tiempo. Es decir, la razón, el límite de la razón del incremento de la distancia con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el límite de la velocidad media es igual al límite de delta S sobre delta t cuando delta t tiende a 0. Miren ustedes, de 9 llevado al límite tenemos esto. Pero esto ya es la velocidad instantánea a la cual nosotros vamos a representar solamente como v, como una v pequeña, simplemente, para no poner i aquí. Recuerden ustedes, velocidad media, nosotros la representamos como v y un subíndice m, pero esta velocidad instantánea solamente como una v. Esta es, por tanto, la ecuación que nosotros desarrollaremos. Desde el punto de vista geométrico, ¿qué significa esto? Significa que si esta es la velocidad media, la razón entre delta S y delta T, cuando delta S tiende a 0, es decir, cuando el punto se traslada desde E hasta D, desde B hasta C, desde T más delta T hasta T, es decir, delta T tiende a 0, la secante se trasladará también de la siguiente manera. Pongámosle, por ejemplo, algunos puntos en esta curva. Y acá el punto respectivo. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que si delta X tiende a 0, T más delta T tendrá un valor menor. Por ejemplo, acá. Por ejemplo, pongámosle aquí. Aquí. Y estos puntos localizados en la curva, la secante se trasladará a su vez en términos esto hasta acá. La secante también se trasladará acá. Y la secante finalmente tenderá a pasar por el punto D. Es decir, el límite de esta secante de esta secante, que es la velocidad media, el límite de la pendiente de esta secante, que es igual a la velocidad media, será el límite, es decir, será la tangente. Le vamos a representar como un ángulo beta. Será la pendiente de la tangente en el punto D de la curva S igual a f de t. Y cuando nosotros entonces obtuvimos acá los límites de la velocidad media,
nosotros hemos obtenido la derivada de S con respecto a t, que en términos geométricos vendría a ser simplemente la pendiente de la tangente que pasa por el punto D en la curva S igual a f de t. Bien, ahora sí nosotros vamos a desarrollar la fórmula para el asunto, ¿no es cierto? De 4, que nosotros vamos a ver en 4. Coloquemos acá la ecuación 4, S igual a K por T cuadrado. Esta es la ecuación número 4. ¿Ya? Debemos nosotros formular un valor a la constante K, a esta constante. Para ello, simplemente recurrimos a la tabla 1. Entonces decimos, de 4 y de la tabla 1. ¿Qué decimos? Decimos que en el tiempo t igual a 1, el cuerpo cae 4.9 metros. Entonces vamos a dar valores en este caso. En el tiempo t igual a 1 segundo, la altura o la distancia que se ha trasladado el cuerpo es de 4.9 metros. Lo llamamos 5. De 4 y 5, S 4.9 será igual a K por 1 elevado al cuadrado. Y entonces decimos que K será igual a 4.9. Tenemos ya el valor de K aquí. ¿Será cierto esto? Tomemos en cuenta el valor posterior. Decimos que cuando t es igual a 2 segundos, en la tabla, la altura o la distancia será 19.6. Entonces, vamos a representar esto como 7. Y de 4 y 7, decimos que 19.6 es igual a K por 2 elevado al cuadrado. K, por tanto, es igual a 19.6 dividido para 4, y esto es igual a 4.9. Vean ustedes. Obtenemos una constante que es 4.9. Acá lo mismo, que es igual a 8. Pero si todavía no están conformes con el asunto, en el tiempo t igual a 3, de acuerdo con la tabla, por las mediciones que se han hecho en el vacío, nosotros tenemos que el cuerpo pues ha caído 44.1 metros. 44.1 metros. Como 8. Y así, por ejemplo, de 4 también y 8, ese que sería 44.1 será igual a K por el tiempo que sería 3 elevado al cuadrado, y K sería igual a 44.1 sobre 9, y esto es igual a 4.9. Observen ustedes que con los tres valores obtenidos en la medición de la caída de un cuerpo, de la caída libre de un cuerpo, este por tanto es el 9,9 y este es el 10. K. Entonces decimos que de 4, 6, 8 y 10, obtenemos ya el valor de la constante K y la ecuación de S en función de T. S igual a 4.9 T elevado al cuadrado. Esta es la formulación final de S en función de T.
a la cual vamos nosotros a representar como 11. Es decir, esta ecuación 11 sería S en función de t. La ecuación de S en función de t, que va a representar las medidas que han sido tomadas en la caída de un cuerpo, la caída libre de un cuerpo, es decir, la caída de un cuerpo en el vacío. Ahora, demos nosotros a esta ecuación 11 un incremento a t determinado. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que de 11, ¿no es cierto? Si nosotros damos a t un incremento determinado, delta t, ¿ya? Tenemos que dar a S también un incremento delta S. Correcto. Pasamos esto a la siguiente página, ¿no? Observarán S más delta S. Sacamos este acá, S más delta S es igual a 4.9 por t más delta t elevado al cuadrado. ¿Correcto? Ya. Nosotros vamos a determinar en esta ecuación número 11, que ya hemos elaborado, formulado, vamos a determinar solamente a qué es igual delta S. Para ello, restamos los miembros de S, delta S, 4.9, y de una vez resolvemos este binomio, ¿no? Al cuadrado. T elevado al cuadrado más 2t por delta t más delta t elevado al cuadrado menos S. Pero nosotros decíamos que S es igual a f de t, y f de t S nosotros hemos puesto acá. S es igual a 4.9t cuadrado en 11. Entonces reemplazamos simplemente acá. Delta S es igual, resolvemos esto, 4.9t cuadrado, más por más da más, 4.9 por 2 sería 2 por 9, 18 con 1, 2 por 4, 8 y 1, 9, t por delta t, más 4.9 delta t elevado al cuadrado, menos lo que decíamos acá, S es igual a 4.9t cuadrado. 4.9t elevado al cuadrado. 4.9 menos 4.9 es 0. Nos queda delta S es igual a 9.8t por delta t más 4.9 delta t elevado al cuadrado. Queremos dividir delta S por delta t para nosotros determinar esto, pues, la velocidad media, delta S sobre delta t. Entonces decimos, delta S dividimos por delta t, por tanto, el segundo miembro se divide también delta t elevado al cuadrado sobre delta t. Nosotros podemos aquí simplificar, ¿y qué nos queda? Delta S sobre delta t, que es igual a la velocidad media. Esto es igual, es decir, a la pendiente de la secante, ya le hemos dicho acá, la pendiente
de la secante es igual a 9.8 T más 4.9 delta T. Esta es la velocidad media. Pero nosotros calculamos la velocidad instantánea llevando el límite acá. A esto lo vamos a representar, lo representamos como la ecuación número 12 sería esta, ¿no? A 12. El límite delta S sobre delta T, cuando delta T tiende a 0, que vendría a ser ya la pendiente de la tangente en un punto determinado de la curva. Esto ya estamos sacando ya. Esta pendiente de esta recta en el punto, en cada uno de los puntos, en este caso el punto D, esto estamos obteniendo acá con lo que estamos haciendo con este procedimiento. Esto es igual al límite de la velocidad media cuando delta T tiende a 0. Y esto es igual al límite de 9.8 T más 4.9 delta T cuando delta T tiende a 0. ¿Y esto a qué es igual? Delta T 0, esto queda 0. Por tanto, este límite será igual a 9.8 T. Y esto no es más que, de acuerdo con la definición también de la derivada, el límite será igual a la derivada de S con respecto al tiempo. Hemos obtenido, por tanto, el límite, este límite que sería la derivada de S con respecto al tiempo. Hemos obtenido, por tanto, la ecuación de la velocidad instantánea. Esto es igual a lo que decíamos nosotros, a la velocidad instantánea. Observen ustedes, no le pusimos el subíndice I aquí, le pusimos B. Recordemos de 10.000, límite de delta S sobre delta T es igual a la velocidad instantánea. ¿Y qué decimos acá? El límite de delta S sobre delta T cuando delta T tiende a 0 es igual a la velocidad instantánea, es igual a la derivada de S con respecto a T, y este es igual a 9.8 T. Por tanto, nosotros hemos obtenido la ecuación de la velocidad en caída libre del cuerpo. Saquémosle aparte. La velocidad, por tanto, instantánea, que sería igual a derivada de S con respecto al tiempo, será igual a 9.8 T. Para cualquier T, este es el 13, ¿no? Solamente hemos obtenido la 13. Para cualquier T, esta es la fórmula de la velocidad. La fórmula de la altura o de la distancia recorrida por el cuerpo en caída libre sería 4.9 T elevado al cuadrado. Muy bien. Pero a nosotros se nos pide que determinemos si la aceleración de un cuerpo en caída libre, es decir, la gravedad, es una constante o no, y a qué equivale esa constante. ¿Qué decimos? De 13. Nosotros sabemos que la velocidad instantánea, o la velocidad en general, es la aceleración, acá. Nosotros sabemos que la aceleración, que en este caso sería igual a la gravedad, porque el cuerpo en caída libre está sujeto a una fuerza que se llama la gravedad, esto es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Esto es la aceleración de la gravedad. Por tanto, de 13 y 14, si nosotros damos un incremento T hacemos lo siguiente, de 13, ¿no? Damos un incremento T al argumento T, 9.8 T más delta T. Entonces daremos a la velocidad un incremento delta V, ¿cierto?
Pero sabemos nosotros y queremos conocer solamente delta B. Será igual a 9.8T más 9.8 delta T menos la velocidad, que en este caso es igual a 9.8T. ¿Sí? Muy bien, aquí 9.8T con 9.8T. Dividimos delta B para delta T para obtener el cociente. Es igual a 9.8 delta T sobre delta T. Simplificamos y entonces esto es igual a 9.8. Obtenemos entonces el cociente entre delta B sobre delta T, que es igual entonces a 9.8. Representemos esto como 15. Y llevamos al límite este cociente para ver la derivada de velocidad con respecto al tiempo. Entonces decimos de 15. ¿Qué decimos? Decimos que el límite de delta B sobre delta T, cuando delta T tiende a 0, es igual a ¿qué? Por definición, a la derivada de velocidad con respecto al tiempo, según 14, que es igual a la gravedad o a la aceleración. Esto sería igual a límite de 9.8 cuando delta T tiende a 0. Y esto, señores, el límite de una constante. El límite 9.8 no está alterado por delta T. Si nosotros damos a T cualquier incremento, esto no se altera. Por tanto, la derivada de velocidad con respecto al tiempo, que es igual a la gravedad, igual a la aceleración, sería igual a 9.8. Y entonces nosotros hemos colegido ya que la gravedad es la fuerza sobre la que actúa, la fuerza que actúa sobre un cuerpo en caída libre, es una constante. Y esa constante es 9.8. De ahí podemos nosotros realmente formular las ecuaciones. A ver, la 11, la 13, podemos formular en términos de gravedad. Y así, por ejemplo, decir que en la ecuación 11 decíamos que S es igual a 4.9T elevado al cuadrado. Entonces decimos, S es igual a 4.9T elevado al cuadrado. Esta es la ecuación 11. Esta es la ecuación 11. Y la ecuación 16, la ecuación 13, decimos que la velocidad instantánea es igual a 9.8T. La velocidad instantánea es igual a 9.8T, que sería la ecuación número 13. Bien. Se nos pide que formulemos esto en términos de gravedad. Entonces decimos que 9.8 es igual a la gravedad. Y así, por ejemplo, estas ecuaciones pueden ser formuladas de la siguiente manera. La 11 como S igual a 1 medio de G de gravedad por T elevado al cuadrado. G siendo G igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y la ecuación 13 se reformula y se dice que la velocidad sería igual a G por T. Y entonces nosotros hemos obtenido las ecuaciones acá de la altura y la ecuación de B en función de la gravedad y del tiempo. Siendo, ojo, la gravedad igual a una constante llamada o formulada como 9.8. Esto
¿Cómo hemos obtenido esta formulación matemática, este modelo matemático? Pues partiendo de del conocimiento de las derivadas. Muy bien. Listo.